defendido la patria? ¿Quién ha defendido la nación? Sendero Luminoso es una organización terrorista. Los orígenes se dan pues, a partir del año de 1925, en la creación del Partido Comunista, ¿no? Que tiene dos divisiones, los moscovitas y digamos, los chinos, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, se abren siempre dos vertientes, hasta los años 60, 70, que, digamos, la facción maoísta era la que encumbraba. Y es por eso que en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, es donde Abimael Guzmán empieza digamos, los inicios de Sendero Luminoso, ¿no? Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, desde 1962 en que llega a Huamanga, Ayacucho, y aprovecha esta decisión en el mundo entero entre los pro-moscovitas y los pro-chinos para él ser algo distinto, pero orientarse para el maoísmo. Y crea la facción roja por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui, y de ahí que se acuña el término luminoso sendero, sendero luminoso. Abimael Guzmán fue un ideólogo, una persona que fue preparada en China, especialmente en los años 60, 70, porque él viaja a China a prepararse y es ahí donde recibe todo ese contexto ideológico para poder, digamos, regresar al Perú y, digamos, iniciar o darle forma a esta organización terrorista respecto a cómo se debe estructurar y cuál era la estrategia para conquistar el poder por la fuerza, ¿no? Abimael Guzmán Reynoso fue quien funda esta facción roja, funda el Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta. Él es el presidente del partido, es el presidente del buró político, es el presidente del comité permanente, y su mega ego hace de que no forme un sucesor, una persona que pueda haberlo sucedido en algún momento. Guzmán era una persona que directamente dirigió a nivel político, ideológico, sobre todo el nivel ideológico. Fue la persona que viajó por el mundo, especialmente con China, y que llevó ese proyecto político, marxismo, leninismo, pensamiento Gonzalo. Guzmán, con una mente sumamente despiadada, no permitía que alguien le haga siquiera sombra. Impedía que ingresen a la organización terrorista grupos o un número de personas. Y esta fue la experiencia con Vanguardia Revolucionaria de Julio César Mesich, aquel médico que quiso ingresar a las filas y él se opuso hasta que permite de manera individual, y se tejieron a lo largo de la historia varias versiones sobre lo que fue la vida de Julio César Mesich en las decisiones de Abimael Guzmán Reynoso. La mejor estrategia que utilizaba Sendero Luminoso para captar personas era el miedo, el terror. El campesino que no quería pertenecer delante de sus familiares lo asesinaba. Y decían, así van a morir los que no obedezcan al partido. Sendero Luminoso tenía toda una red de apoyos no organizados y apoyos organizados. Sendero Luminoso, para esta revolución, entre comillas, para esta guerra revolucionaria, que no es otra cosa más que terrorismo, eso tiene que quedar clarísimo, tiene tres grandes instrumentos: el partido, el ejército y el frente. El partido conduce y dirige la revolución. El ejército tiene tres tareas fundamentales: el de combatir, el de producir y el de movilizarse. Y el frente es el que organiza las masas. El frente trae la ideología, el programa, la organización del partido a las masas. Abimael Guzmán hablaba del pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo era cruzar ríos de sangre para imponer el poder. Cruzar ríos de sangre, atentados, asesinatos selectivos,
incursiones armadas, entre otras cosas. La mejor alianza que ha tenido económicamente Sendero Luminoso fue el narcotráfico. Obviamente también los cupos que cobraban, por ejemplo, unas empresas a los que realizaban algunas obras, algunas autoridades, que no era suficiente, pero el narcotráfico fue la caja principal de Sendero Luminoso. Generalmente, como siempre lo ha hecho, las organizaciones terroristas recurrían pues a los sindicatos, recurrían a los estudiantes para que a través, digamos, de acciones que se acostumbran acá en el país, por ejemplo, las famosas polladas, los famosos bingos, los famosos, digamos, conciertos así de música popular. Eso era lo principal. Pero también no podemos descartar que haya venido dinero del extranjero. Eso, lógicamente, en el transcurso de los años se ha querido probar, pero no ha habido los indicios, las evidencias necesarias para eso. Hay atentados que son emblemáticos y que nunca se van a borrar de la retina de quien ama la patria. Sendero Luminoso llegó un momento que en un año cometió alrededor de 4.000 atentados terroristas. Llámese 4.000 atentados, llámese coche bombas, derribamiento de torres, aniquilamientos selectivos, enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, más que nada emboscadas. Pero en un año hubo más o menos 4.000 atentados. Los más atentados atroces han sido contra las torres de alta tensión, contra las obras de infraestructura, puentes, importantes locales públicos, domicilios de algunas autoridades y obviamente el asesinato selectivo. El principal atentado que consideramos nosotros que, digamos, que despertó a todos los peruanos y le dijo, ¿sabe qué? Sendero Luminoso de la capital, fue el atentado que hicieron aquí en Miraflores, en la calle Tarata. ¿Por qué? Porque nadie pensaba nunca que iba a haber un coche bomba en esa zona, una zona residencial, una zona empresarial, y que lógicamente causó muchas muertes, más de 21 muertes y no sé cuántos heridos. Y eso creo que sirvió, digamos, de ativo, sirvió, digamos, de reflexión para que todos los peruanos digan, pues hasta acá nomás, ¿no? Hasta acá nomás, sí. Desde el año 81, diría hasta finales del 82, tenía mucho auge en las comunidades campesinas porque ellos decían que iban a construir un gobierno de campesinos, de obreros y de estudiantes, en beneficio de toda esa población pobre del país. Pero cuando empiezan a matar dirigentes campesinos, cambia todo. El Sendero Luminoso, especialmente en las zonas, digamos, que ellos llamaban las zonas de sierra o las zonas de selva, ellos iban y arrasaban con todo y se llevaban a los niños. Se llevaban a los niños porque ellos pensaban de que llevándose a los niños iban a buscar, digamos, zonas liberadas para poder formarlos y formarlos pensando en el futuro. Y mucha gente, pues, especialmente de las tribus ayánicas, fueron arrasadas completamente, ¿no? Y se la llevaron para la parte de la selva, en lugares que, digamos, eran inhóspitos. Hay 600 muertos que no han sido tomados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Si hubiera cualquier otra mente, cualquier otro pensamiento, cualquier otra persona, diría lo que yo siento. Es como si fueran cómplices los miembros de la Comisión de la Verdad, como si fueran cómplices del ocultamiento. Hasta ahora no sabemos por qué, pero asesinaron a 600. Cada vez hay operaciones para recuperar los cuerpos y van 20 una vez, 25 otra vez, 12 otra vez, pero son 600. Y hay personas que sí desean que sus familiares sean encontrados los restos, y esos eran comunidades indígenas. Sendero Luminoso, el grupo terrorista, parece que aún da coletazos en el país andino. 72 personas presuntamente vinculadas a esta organización
fueron detenidas el miércoles de madrugada en una macrooperación policial. La percepción internacional fue de lo peor, porque Sendero Luminoso lo único que salían de Perú eran muertes, masacres, comunidades íntegras, nativos asesinados y obviamente la desesperación de la gente por irse a otro lugar. Definitivamente que el Perú pues era un país inalienable, ¿no? No, la gente no daba nada. ¿Por qué? Porque los coches bombas, los aniquilamientos selectivos, digamos, las múltiples situaciones, marchas que había, el hecho de que el país se había registrado pues miles de atentados terroristas, los extranjeros pues no querían venir acá al Perú, nadie quería invertir acá en nuestro país. Y eso lógicamente trajo consecuencias inmediatas y consecuencias, digamos, mediatas, posteriores, porque nadie daba nada por el Perú. Era una guerra. El turismo se ausentó completamente, las inversiones se ausentaron. Y eso fue consecuencia de lo que los peruanos, digamos, vivimos una época pues fallida de nuestro país, ¿no? Sendero iba a las comunidades nativas y se llevaba a los jóvenes, a los niños, y los internaba a los campamentos terroristas. Y ahí fundamentalmente les inoculaba, les impregnaba psicológicamente y les inoculaba la ideología marxista, leninista, maoísta. ¡Viva el marxismo! ¡Leninismo! A la edad de 9 años, 10 años, ya les enseñaban a utilizar armas de fuego de largo alcance. Pero no a disparar solamente, sino a tener una precisión a 5 metros, a 10 metros, a 20, a 50, a 100, a 200. Y cada vez el bull más pequeño, en fusiles, en armas cortas, en uso de explosivos, en academias duras, de tal forma que hombre o mujer eran seleccionados quienes podían servir en el ejército, quienes podían servir en el partido, quienes tenían que servir en las masas, ¿sí? Y los hijos de estas personas, sin identificación, nacieron ahí y son los terroristas actuales que están ahí. Los principales francotiradores de Sendero Luminoso, apostados en los lugares estratégicos para que cuando lleguen las fuerzas del orden abran fuego, tenían 16, 17 años. Siendo así, no son autores del delito de terrorismo, pero aún más son víctimas del delito de terrorismo, porque nunca tuvieron una alternativa en su vida sino militar. Y siempre pensaban que mataban porque José les decía, bajo los mismos artilugios, bajo los mismos pretextos de Guzmán, les decían a ellos y los cargaban emocional, psicológicamente. El Braem es una selva que más o menos converge en 5 regiones en el caso de Perú, pero ellos prácticamente dominan un sector importante de 3 regiones, una parte de Ayacucho, otra parte de Huancavelica y 2 distritos de la región de Junín. Selva, agreste, con cerros, con cuevas. Eso les permite a ellos ocultarse y estar pendiente de lo que ocurre. Ellos nunca hacen campamentos contados, o sea, pueden en algún momento tener pues 2, 3 campamentos de 15, de 12 personas, como también hacer un solo campamento de mayor o de menor cantidad. Son guerrillas que nunca están en un solo sitio, sino están cambiantes de un sitio a otro, pero solo en la zona
donde perfectamente dominan ellos. Dentro de la lucha contra Sendero Luminoso, inicialmente se cometieron más errores, obviamente a veces con la misma intensidad que la misma organización Sendero Luminoso, porque no sabían quién era el enemigo. Pero después igualmente en el camino los mismos, tanto las Fuerzas Armadas, pero especialmente la policía, supo estudiar por dentro y finalmente complementar las tácticas, a tal punto que en los últimos operativos, que en estas recuperaciones, por ejemplo, nadie, o sea, no había eso de tortura, de castigo, sino simplemente darle buenos modales, atenderle bien. Y el segundo o tercer día el senderista ya estaba dando información, ¿no? Sendero Luminoso y la Fuerza Armada o el Estado peruano pusieron en el centro a la población. Y muchas veces se cometieron errores. Errores porque pensábamos que nosotros, pues, de que matando a 100 personas se iba a acabar con el terrorismo. Y no fue así. No era así. Había que utilizar otros métodos. Y gracias a Dios, posteriormente se conocieron otros métodos para poder, digamos, respetar los derechos humanos de la persona. Porque los peruanos estábamos en el centro. Éramos como un sándwich. Y, lógicamente, que posteriormente se adoptó otros procedimientos de tal manera que nos sirvieron para sacar, digamos, especialmente a los integrantes y conocerlos, cuál era su pensamiento, cuál era su forma de accionar, y eso propició dar leyes especiales para poder controlar a esta organización terrorista, ¿no? Yo he participado en 2 de 6 operativos totalmente exitosos. Ha sido en los años 2013, 2015, 2017, operativos con la fiscal Eneida Aguilar Solórzano, con policías y militares de las Fuerzas Especiales, las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la FARC, del Ejército, la Policía Nacional, con la DIRCOTE. Hasta ahora, esos personajes se encuentran en algún lugar del país. El 2015 ubicaron un lugar que ellos denominan masas cautivas. Son los lugares donde están parte de esas personas secuestradas que cuando son heridos o son avanzados de edad o tienen algún mal, entonces se dedican simplemente a sembrar, a cultivar y a cuidar a los niños. En ese campamento igualmente liberaron tanto a masas cautivas como a niños también. Ahí vemos al primero de los 11 niños que han sido rescatados de un campamento senderista. Ellos están siendo trasladados hasta la capital, hasta Lima, para ser puestos a disposición del Ministerio de la Mujer. La mayor cantidad de las liberaciones se dieron desde la conformación de una brigada especial denominada Lobo, que estaba integrado por los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que más o menos empezó el 2012 y las mayores liberaciones se dieron en el 2004-2005 y posteriormente continuó hasta el 2015 más o menos, ¿no? La cantidad es considerable, pero no solo son los niños, sino también las masas cautivas. Las masas cautivas son los mismos pobladores que vivieron como productores en esa cuenca y que Sendero Luminoso a la fuerza les secuestró. Parte de esa gente hasta ahora, por ejemplo, ha sucumbido. Probablemente se cree que entre las víctimas sean más de 20,000 personas, entre nativos y colonos. Las primeras liberaciones se dieron porque este grupo especializado ha logrado mimetizarse dentro de la selva porque es una selva muy agreste, y en la primera liberación caminaron como 8 días.
con un informante y dieron con un campamento que estaba a cargo casi de 20 personas, ahí habían algo de más de 20 y tantos niños, y lo mejor que hicieron es capturar al vigía importante y luego ingresar con disparos, con heridos y todo, y finalmente el apoyo de un helicóptero para sacar inmediatamente. Eso fue el 2002, el 2004 efectivamente. Igual, son métodos no convencionales, no fue bombardeando, no fue utilizando armas. En cada una de esas liberaciones se ha disparado lo mínimo, más fue trabajo de inteligencia. ¡Viva la guerra popular democrática prolongada! ¡Viva la guerra democrática prolongada! ¡Firmas, compañeros! Existen campamentos con toda seguridad, pero con un número menor. Hubo una disposición de José después de estas operaciones que pasó por prohibir que las mujeres tengan hijos, entre miembros de la organización, porque finalmente se dan cuenta de que ya resultaba siendo, hasta decir, un tipo de carga para la organización. Por las caídas que habían sufrido, les había impactado psicológicamente. Sendero Luminoso significa muerte, significa desolación, significa niños sin padres, significa fuerzas armadas y policías definitivamente asesinados, viudas, significa desorden, significa el hecho de que el Perú sea inviable. Sendero Luminoso fue lo peor que nos ha podido pasar en la historia y por eso es importante que los jóvenes conozcan para que no se repita. Yo creo que de un tiempo a esta parte se ha dejado este debate. Pudo haber sido un debate continuo, sobre todo para evitar de que vuelva ese tipo de violencia, principalmente en la juventud. Incorporar, por ejemplo, las investigaciones sobre Sendero Luminoso en las currículas de los escolares y en las universidades. Nunca pedí perdón a la sociedad peruana por todas las muertes que hizo, más de 26.000 personas que murieron, y según la Comisión de la Verdad, más de 60.000. Nunca va a pedir perdón. Y eso implica pues de que siempre va dentro de su corazón o dentro de su mente, siempre va a estar pensando en que la mejor forma de tomar el poder es por las armas, ¿no?